buenas tardes. Nuestro equipo de trabajo está integrado por Alzugaray Edith, Gómez Ana Gabriela, Orellana Gabriela, Paz María Victoria y quien les habla, Luján Damaris Brisa Tamara. Hoy vamos a desarrollar el tema de discapacidad motriz, comenzando a explicar que la discapacidad motriz es aquella condición que hace que la persona que la presente tenga alguna disfunción en su aparato locomotor. Esto va a implicar ciertas limitaciones posturales, de desplazamiento y también en la coordinación de los movimientos. Su origen puede ser congénito o adquirido y también se presenta en diferentes grados muy variables en la persona. Asimismo, las discapacidades motrices más habituales en el periodo escolar son la parálisis cerebral, la espina bífida, las distrofias musculares. Estas limitan en el campo de acción del alumno, ¿sí?, en el medio y con el medio, y también condicionan de una manera determinante en la realización de algunas actividades. Algo que no es inherente tampoco a la discapacidad motriz son los trastornos intelectuales, perceptivos o emocionales, los cuales hay que prestarle mucha atención también para poder tener una respuesta educativa más ajustada. Por lo tanto, siempre hay que analizar y valorar desde la individualidad del alumno. Como les comentaba hace un momento, dentro de las discapacidades motrices más frecuentes en el medio escolar, vamos a empezar hablando sobre la parálisis cerebral, la cual se define como un trastorno encefálico que se caracteriza por ser precoz, crónico y no progresivo, el cual afecta principalmente el movimiento, pero también se puede dar en otras manifestaciones de tipo sensorial, perceptivo o intelectual incluso. ¿Sí? Entre las causas que la originan son múltiples según el momento en el que se produzcan. Tenemos causas prenatales, es decir, antes del nacimiento, que pueden ser por condiciones desfavorables de la madre. Causas perinatales, es decir, en el momento del nacimiento, por falta de oxígeno o por algún traumatismo, y también causas postnatales, ¿sí?, después del nacimiento, generalmente durante los primeros años de vida del niño o de la niña, que es cuando el sistema nervioso, su sistema nervioso se está madurando y se está desarrollando, ¿sí? También la parálisis cerebral tiene sus clasificaciones según diversos criterios. Por ejemplo, según su intensidad podemos encontrar una parálisis cerebral leve, moderada o grave, ¿sí? En la parálisis cerebral leve nosotros nos encontramos con una persona con la autonomía casi completa, casi total. En la moderada puede ser que la persona necesite de cierta ayuda o de cierta asistencia, y en la parálisis cerebral grave la persona necesita, su autonomía, es casi nula. También, según la zona afectada del cuerpo, puede ser una monoplegia o monoparesia, donde una sola parte del cuerpo se ve afectada. También una hemiplegia o hemiparesia, cuando solo la mitad del cuerpo se encuentra afectada. Una paraplegia o paraparesia, cuando solo los miembros inferiores se encuentran afectados, es decir, las piernas. Y la tetraplegia, que es cuando los miembros, tanto superiores como inferiores, se encuentran afectados. ¿Sí? Y por último tenemos, según la afectación del tono muscular, que puede ser espástica, ¿sí?, cuando se produce un aumento del tono muscular que se caracteriza por movimientos rígidos, movimientos exagerados y poco coordinados, ¿sí? También atetoide, que es una fluctuación de hipertonía e hipotonía, ¿sí?, que se caracteriza por movimientos lentos y movimientos incontrolables, poco controlables. Y atáxica, ¿sí?, que es una alteración del esquema corporal que también se caracteriza por una marcha insegura de la persona. Y por último, mixta, que es una combinación de las tres anteriores nombradas. A su vez, la parálisis cerebral tiene trastornos asociados, como lo pueden ser las convulsiones o epilepsia, la discapacidad intelectual, los trastornos sensoriales y también dificultades en el habla y en el lenguaje.
clasificación de espina bífida, voy a referirme a sus 4 tipos. En primer lugar, encontramos lo que es espina bífida oculta, considerado uno de los tipos más leves, puesto que se debe a una falla de cierre de una o más vértebras, sin compromiso de la médula espinal. Luego se encuentra meningocele, considerado un caso no tan grave de espina bífida, puesto que se manifiesta a través de un saquito ubicado en la zona lumbar baja y que en su interior contiene líquido cefalorraquídeo. Luego se encuentra lo que es mielomeningocele. Este tipo de espina bífida también se manifiesta a través de un saquito que en su interior contiene nervios de la médula espinal. Es considerado un tipo de espina bífida grave. Y luego se encuentra lo que es siringomielocele, considerado el tipo más grave de espina bífida, puesto que este saquito se encuentra conformado por la propia médula espinal. Siguiendo, voy a referirme a lo que serían los trastornos asociados a espina bífida. Primeramente se encuentra lo que es hidrocefalia, vista la misma como una acumulación de líquido cefalorraquídeo en la zona de la cabeza, produciendo la misma un aumento de tamaño del cráneo y una disminución en el espesor del cerebro, requiriendo la misma una operación en la cual deba de colocarse una válvula de drenaje. Luego se encuentra lo que sería una parálisis de las extremidades inferiores, refiriendo a esta como una pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión vertebral o medular. Cuanto más arriba se encuentre la lesión, mayor será la extensión de la pérdida de sensibilidad. Luego se encuentra lo que son alteraciones en las funciones urológicas o intestinales, siendo la misma considerada como la pérdida de control de esfínteres. Y por último tenemos lo que es alteraciones ortopédicas, siendo las más frecuentes luxación de caderas, desviación de pies, malformaciones de la columna, desviaciones de la columna, Estas secuelas deben de tratarse a fin de obtener una alineación articular medianamente adecuada que le permita al niño realizar la marcha. La distrofia muscular hace referencia a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un debilitamiento progresivo y un deterioro en la musculatura esquelética que controla el movimiento voluntario. Esta es causada por un gen que impide la producción de las proteínas. Hay distintos tipos de distrofia musculares. Entre ellos están las de Duchenne, de Becker, las congénitas, las distales, entre otras. La forma más frecuente y grave es la distrofia muscular de Duchenne. Esta se ocasiona en la primera infancia entre los 2 y los 6 años y por lo general afecta al sexo masculino. Un síntoma fundamental es la falta de tejido muscular en la zona torácica y en las extremidades. Es importante saber que la distrofia muscular no tiene trastornos asociados, sino más bien son los que se van apareciendo en la medida que la distrofia muscular va avanzando. Las contracturas musculares son, después del debilitamiento muscular, un síntoma que se da comúnmente. Los músculos se acortan, pierden elasticidad, provocando que las articulaciones vayan poco a poco perdiendo la movilidad. Las articulaciones que se ven más afectadas son los hombros, las rodillas, los tobillos, las muñecas y los dedos. Cuando la distrofia muscular va avanzando, se ven muy afectados el corazón y los músculos respiratorios. Por eso es muy importante minimizar sus efectos en la medida de lo posible. Las necesidades más habituales que presenta la persona con discapacidad suelen verse en relación al entorno educativo, siendo estas mismas
el desplazamiento, la comunicación, la rehabilitación, el control postural y demás. Primeramente encontramos lo que es el desplazamiento. Las dificultades para el desplazamiento varían en grados. Se parte de aquellos casos en el cual la marcha es nula hasta aquellos casos en el que la marcha se da a través de algún tipo de apoyo, llámese sillas de ruedas, andarines, bastones y demás. Las barreras arquitectónicas, por lo tanto, son la principal dificultad con la cual se encuentra la persona con discapacidad motora y a su vez esta misma se presenta como un potente factor de marginación. Algunas de las soluciones que pueden presentarse o pueden situarse para mejorar la calidad de vida escolar del alumno con discapacidad motora serían estrategias a nivel arquitectónico como ascensores, como rampas antideslizantes, como elevadores, como plataformas elevadoras, como barras fijas que posicionadas en un punto estratégico facilitan la autonomía a aquellos alumnos que tienen una marcha inestable. Otra de las necesidades educativas especiales a las cuales hay que dar respuesta es a la capacidad de la manipulación. La escritura es una de las actividades que más se les dificulta a las personas que padecen una discapacidad motriz. Por esta razón es necesario la utilización de ayudas técnicas adaptadas para solucionar esta problemática. Pueden ser adaptadores en los lápices para tener una mejor prehensión y adherencia de los mismos. Pueden ser así también la adaptación de férulas, de incorporación de férulas lastradas, tanto para las manos y las muñecas. Así también se utilizan mucho lo que son las máquinas y los ordenadores, computadoras, pantallas táctiles para resolver esta problemática, para dar una solución a esta problemática que es la escritura. Sin embargo, necesitan de otros mecanismos técnicos para que las personas con discapacidad puedan acceder y puedan trabajar sobre las mismas, con las mismas, como ser teclados adaptados, ratones adaptados, entre otros. Y así también se utiliza mucho lo que es la adaptación de útiles escolares más específicos, como ser el grosor de los lápices, para que puedan ser, para que la prehensión sea mejor, y o medidas alternativas como ser también los tableros magnéticos. Todo esto para solventar esta problemática de lo que sería la manipulación. Otra de las necesidades a las cuales hay que dar respuesta es el control postural. El control postural es fundamental, puesto que si uno adquiere una buena postura, evita malformaciones óseas. Evita así también dolores musculares en el caso de las personas que padecen una discapacidad motriz. Así también mejorar la postura va a ayudar a que tenga una mejor percepción de su entorno. Esto va a ser para facilitar a la hora de realizar tareas escolares, por ejemplo. Es por eso que también se necesita una serie de adaptaciones, tanto en mesas, en sillas, adaptadas para que se pueda trabajar todas estas cuestiones. Cuando hablamos de sillas adaptadas, hablamos de aquellas sillas que vienen con sus apoyacabezas, con sus posapiés, el separador de las piernas y obviamente todos los hinchajes para que puedan sostener al alumno. Otra de las necesidades educativas especiales a las cuales hay que dar respuesta es a la necesidad de la comunicación. Las personas que padecen parálisis cerebral o una dificultad motriz, una discapacidad motriz que afecte a la hora de poder interactuar con el ambiente, con las personas que los rodean, se utilizan los sistemas alternativos o aumentativos según se requiera para la comunicación. Estos sistemas son un conjunto, son recursos de expresión formados por símbolos, a través de símbolos. Estos son recursos de expresión mediante símbolos. Estos pueden ser
con ayuda y sin ayuda. Los sin ayuda son aquellos que utilizan movimientos gestuales para poder ser expresados, ser emitidos, como por ejemplo la palabra complementada. Sin embargo, a las personas con discapacidad motriz se les dificulta mucho el movimiento gestual y es por esta razón que ellos necesitan de los sistemas alternativos de comunicación con ayuda, con soporte físico, para que puedan ser manuales para ellos y más eficaces a la hora de este acto interactivo. Los más habituales son el método Bliss y el sistema SPC. Dentro de lo que es el sistema SPC, son sistemas pictográficos para la comunicación. Son sistemas conformados por líneas o pictogramas. Son fáciles de aprender, fáciles de reproducir a la vez. Es por eso que comienzan a utilizarse durante la temprana edad. Otro como había nombrado anteriormente, es el sistema Bliss. El sistema Bliss es un sistema más complejo. ¿Por qué? Porque es una combinación de símbolos pictográficos, de símbolos ideográficos, aquellos que emiten una idea, de símbolos arbitrarios, símbolos así también compuestos, que a partir de la combinación de símbolos simples se puedan formar símbolos complejos. Esto hace que se necesite que la persona tenga o adquiera unas ciertas capacidades. Dentro de estas capacidades que necesitan para trabajar con este sistema, para la utilización de este sistema, es la capacidad de mantener y establecer el contacto visual. Otra es de responder a órdenes verbales y así también tener ese deseo por la comunicación, por interactuar. Es por esta razón que el sistema Bliss se considera algo complejo, entonces lo utilizan las personas de edad más avanzada. No todos los sistemas funcionan de la misma manera o todas las personas que padecen parálisis cerebral necesariamente van a utilizar el sistema SPC o el sistema Bliss. Siempre va a depender el sistema de acuerdo a las necesidades que tenga esa persona. Siempre el sistema se va a brindar a una persona en base a sus necesidades, en base a su estructura funcional, a sus capacidades. Tanto al niño como a su familia las mejores condiciones de vida posible a través de acciones directas e indirectas que afecten a la persona en su total integridad física, cognitiva, emocional, comunicativo o relacional. En la discapacidad motriz, como en otros tipos de discapacidades o trastornos del desarrollo, hay distintas formas de intervención. En la discapacidad motriz vamos a mencionar las más generales: la estimulación precoz o detención precoz, o actualmente denominada como estimulación temprana, es un conjunto de acciones, intervenciones, actividades coordinadas por un conjunto de profesionales con objetivos específicos a aplicar de bebés entre 0 a niños de 6 a 7 años, porque en esta edad la atención temprana, justamente como su nombre lo indica, tiene el objetivo fundamental de empezar lo antes posible, porque lo mejor es prevenir y mejorar el desarrollo del niño. En esta franja etaria hay una mayor plasticidad neuronal, por lo cual las estructuras nerviosas son más moldeables, mejorando la capacidad de adaptación y de aprendizaje del niño. La fisioterapia es otra de las formas de rehabilitación que pueden encontrarse en la discapacidad motriz. Este consiste en un tratamiento especializado destinado a prevenir las malformaciones y el anquilosamiento que las discapacidades motrices anteriormente ya mencionadas por mis compañeros pueden provocar en el organismo o por falta de movilidad. Es fundamental que las técnicas adecuadas, que estén presentes las técnicas adecuadas de fisioterapia, ya que éstas consiguen potenciar el desarrollo de habilidades y competencias y capacidades
para el desplazamiento, el control postural y la manipulación, concediendo así una mayor autonomía e independencia del sujeto y una mejor calidad de vida tanto para él como para su familia. La logopedia hace referencia a las intervenciones de las alteraciones de comunicación, lenguaje, habla y voz. Por lo general son programas individualizados, ya que depende de la edad, las capacidades de las personas y sus dificultades motrices específicas. Por lo general se toman las decisiones de los sistemas de comunicación adecuados para cada persona, pero la rehabilitación del habla tiene un conjunto de intervenciones destinados a mejorar no solo la articulación y no solo las funciones de articulación y fonación, sino también otras funciones estrechamente relacionadas con ella, como sería mejorar la respiración, la articulación, la prosodia, las entonaciones de voz, prevenir y rehabilitar los problemas de deglución y también disminuir las contracciones disminuir la rigidez de los músculos faciales. En cuanto al papel del centro educativo, este incide directamente en el proceso formativo del alumno, porque desarrolla una función de mediación en el proceso de aprendizaje y contribuye a la normalización de la vida escolar mediante el ajuste de la respuesta educativa con el diseño y desarrollo de las adaptaciones curriculares correspondientes. Como agente educativo, debe favorecer el desarrollo integral del alumno y propiciar su integración, no solo en el centro y en el aula, sino en su entorno social en general. Cuando hablamos de orientación metodológica, hacemos referencia al uso de estrategias, métodos, estilos de enseñanza que incorpora el docente para poder construir este proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de trabajar con una persona que presente una discapacidad motriz, no es un trabajo individualizado, sino que es necesario el trabajo coordinado de especialistas, de profesionales, junto con el docente para poder dar respuesta a la problemática, a la necesidad de ese alumno puntualmente. Es por eso que se tiene que tener gran importancia en el papel, en el rol que cumple cada profesional para responder a las necesidades de ese alumno y a las necesidades de su familia. Es por eso que se tienen que tener en claro el rol que va a ocupar el tutor, el rol que va a ocupar el docente terapéutico, el docente auxiliar, el psicopedagogo, el psicólogo, el logópeda, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta. Todo este conjunto, todo este entramado de trabajo coordinado va a dar respuesta a las necesidades de este alumno. ¿Mediante qué? Mediante una orientación metodológica. ¿Cuáles van a ser las mejores estrategias? ¿Cuál va a ser el mejor estilo y los métodos para poder trabajar con ese alumno en base a lo que él necesita, para poder alcanzar los mayores niveles socioeducativos y lograr así su independencia? Siempre se tiene que tener en cuenta que se deben seleccionar objetivos funcionales que estén íntimamente relacionados a la vida cotidiana del alumno. Luego se tienen que secuenciar en pasos y estos objetivos marcados, y así también reproducirlo el número de veces que sea necesario hasta que el alumno pueda reconocer el aprendizaje e incorporarlo así. Así también se tiene que tener en cuenta los tiempos, la duración que van a tener cada uno de estos pasos, y así también los tiempos de descanso en base a la atención que tenga el alumno y en base al cansancio, por supuesto. Nunca hay que sobreexigir a nuestros alumnos. En este sentido, también hay que tener en cuenta mucho la importancia del trabajo en equipo. Hay que saber diferenciar los niveles de competencia de nuestros alumnos, poner cierta exigencia en tanto y en cuanto sea necesaria, y así también
si se utiliza algún soporte verbal o manual para que él pueda realizar cualquier tipo de actividad, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos soportes se tienen que ir retirando de manera progresiva. Siempre y en cuanto sea posible. Papel de la familia. El papel de la familia es muy importante, ya que la familia es un factor fundamental a la hora del desarrollo y el crecimiento del niño, por lo cual los profesionales siempre deben trabajar también con los padres del niño. La intervención con los padres en una primera instancia es primero siempre brindarles una orientación, asesoramiento e información sobre la discapacidad de su hijo en detalle, de manera clara, sobre sus orígenes también, para evitar el sentimiento de culpa, y siempre teniendo en cuenta y haciéndole ver las potencialidades del niño y dándole sugerencias y actividades para relacionarse con este y contrarrestar los efectos negativos que puede presentar por la discapacidad. La intervención con los padres se hace a través de 3 objetivos. Primero es bajar el nivel de angustia de los padres para lograr una mayor aceptación. Segundo, contrarrestar las conductas negativas que puedan afectar el desarrollo del niño. Y tercero, potencializar los sentimientos paternos y maternos a través de intervenciones que se relacionen con el cuidado del niño y con la interacción de este. No olvidemos que los padres son un agente activo en el desarrollo integral del niño, en el desarrollo de su autonomía y en su integración en los distintos entornos. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta son principalmente evitar las conductas negativas o de rechazo, también evitar las conductas de sobreprotección, siempre estimular y potenciar sus capacidades, de la misma forma que fomentar su independencia y reforzar siempre sus logros personales, teniendo en cuenta que son los padres quienes deben ponerlo en contacto muchas veces con diferentes entornos sociales y naturales, e ellos mismos siempre integrar a ese niño en la vida familiar como a los otros. Otra cuestión muy importante es trabajar siempre con las potencialidades y exigirle de acuerdo a esta y a su edad cronológica, y sobre todo es fundamental que siempre los padres sigan el trabajo, o sea, que haya una continuidad del trabajo que se da en los centros educativos rehabilitativos.